¿Cómo le explicas a alguien que nunca ha bajado 300 metros bajo tierra lo que significa cavar un túnel debajo de un reactor nuclear explotado, mientras la radiación atraviesa la roca como si fuera fina como el papel, y tus amigos a tu alrededor empiezan a morir uno a uno sin que a nadie allí arriba le importe realmente si sobrevives o no, siempre y cuando el trabajo se complete dentro del plazo marcado por los ingenieros de Moscú, que nunca han puesto un pie dentro de ese infierno subterráneo, ni un segundo? Mi nombre es Grigori Mikhailov, ahora tengo 68 años, y en 1986 tenía 29 años, cuando me llamaron junto con otros 399 mineros, para lo que nos dijeron que era la misión más importante de la historia soviética. Éramos 400 hombres fuertes y experimentados, acostumbrados al peligro de las minas de carbón. Hoy, en 2026, 40 años después de aquellos 30 días excavando bajo el reactor número 4 de Chernobyl, soy el único que sigue respirando. El único. Déjame repetirlo porque es importante que lo entiendas. De 400 mineros que bajaron por ese túnel, murieron 399. Cáncer, leucemia, insuficiencia orgánica, infecciones que el cuerpo destruido por la radiación ya no podía combatir. El último de ellos, Víctor Sokolov, mi mejor amigo desde la infancia en Tula, murió hace 3 meses. Estaba junto a su cama en el hospital cuando susurró sus últimas palabras. Grigori, tienes que contar lo que nos hicieron. Y es por eso que estoy aquí hoy, grabando esto para que alguien sepa la verdad antes de que yo también me vaya. Antes de continuar contándote lo que pasó en aquellos días que cambiaron mi vida para siempre, quiero preguntarte algo a ti que me estás escuchando. Suscríbete a este canal. Simplemente presione el botón rojo a continuación, porque lo que voy a revelar aquí nunca ha sido dicho en ningún documental oficial, en ningún libro aprobado por el gobierno. Solo quienes estuvieron allí, solo quienes lo vieron con sus propios ojos, pueden decir esta verdad. Y yo estaba allí. Vuelve aquí conmigo ahora. Tengo un viejo casco de minero en un cajón de mi casa en Tula, roto por 3 partes y con una lámpara frontal que no funciona desde hace décadas. Ese casco pertenecía a Víctor. Me lo dio el día 27 dentro del túnel, 3 días antes de salir de allí, cuando ya no podía sostener herramientas porque le temblaban las manos constantemente. Guárdamelo, Grisha, dijo usando mi apodo de infancia. Si no salgo de aquí, al menos me quitarán el casco. Me reí en ese momento. Seguíamos pensando que sobreviviríamos, que era simplemente un cansancio extremo, que en unas semanas estaríamos de vuelta en casa con nuestras familias y una buena historia de heroísmo que contar. ¡Qué idiotas éramos! ¡Qué joven, estúpido e ingenuo! Mi vida antes de Chernobyl era sencilla y buena. Yo era minero de carbón en Tula, como lo había sido mi padre, como lo había sido mi abuelo antes que él. 3ª generación, descendiendo a las profundidades de la tierra para extraer el combustible que mantuvo en funcionamiento a la Unión Soviética. Empecé a los 18 años, justo después del servicio militar, y a los 29 ya me consideraban uno de los mejores. Conocía el rock como otros hombres conocen a las mujeres. Por el sonido del pico, sabía dónde cedería la piedra, dónde resistiría, dónde se esconderían las vetas de carbón. Tenía las manos callosas, la espalda fuerte y los pulmones que comenzaban a sentir el peso de 11 años, respirando polvo de carbón, pero todavía estaba sano, fuerte, vivo. Me casé con Oksana cuando ella tenía 19 años y yo 22. Nos conocimos en una fiesta del 1 de mayo donde ella estaba con sus amigos
Y yo estaba borracho con vodka barato celebrando otro mes de supervivencia en las minas. Tenía el pelo largo y negro hasta la cintura y ojos verdes que parecían ver a través de ti. «Hueles a carbón», fueron sus primeras palabras para mí. «Y hueles a primavera», respondí, y ella se rió con esa risa que aún resuena en mi memoria cuando cierro los ojos. Nos casamos 6 meses después, en una pequeña ceremonia con 30 personas en la iglesia ortodoxa, cerca de la mina. Un año después, tuvimos nuestro primer hijo, Dmitri. Katia, nuestra hija, nació 3 años después de Dmitri. En 1986, Dmitri tenía 7 años y Katia 4. Dmitri quería ser cosmonauta. Katia quería ser bailarina. Quería vivir lo suficiente para verlos crecer. Mi rutina era la misma todos los días. Me desperté a las 5 de la mañana. Oksana ya estaba en la cocina preparando té negro fuerte y pan con mantequilla. A las 5:30 salí de casa con mi lonchera metálica llena de patatas cocidas y carne cuando había carne. A las 6 de la mañana bajé a la mina con mi turno de 20 hombres. Nos quedamos allí abajo hasta las 2 de la tarde. Subimos cubiertos de polvo negro de pies a cabeza, tosiendo, sacudirse el polvo de los pulmones, reír y quejarse a partes iguales. Me bañé. En las duchas colectivas de la mina me puse ropa limpia y llegué a casa a las 3:30. Cené a las 4. Jugué con los niños hasta las 7. Escuché la radio hasta las 9. Dormí. Repetí todo al día siguiente. Fue una vida dura, pero era mi vida y la amaba. Víctor Sokolov fue mi mejor amigo desde que teníamos 8 años. Crecimos en la misma calle, entramos a la misma mina el mismo día, nos casamos con 6 meses de diferencia. Era más alto que yo, más delgado, más tranquilo. Hablé por ambos, pensó por los dos. Juntos éramos un dúo perfecto allá abajo en la oscuridad. Abrí los ejes, calculó los soportes, avancé con el pico, él se aseguró de que el techo no se derrumbara sobre nuestras cabezas. En 11 años de trabajo juntos, nunca hemos tenido un accidente grave, ni una fractura, ni un colapso. Esto era poco común en las minas de carbón soviéticas, donde los hombres morían con una frecuencia estadística aceptable para los burócratas de Moscú. «Tenemos suerte, Grisha», siempre decía Víctor. «La suerte no dura para siempre», respondí. «Así que disfrutémoslo mientras dure», se rió. Se nos acabó la suerte el 28 de abril de 1986, 2 días después de la explosión de Chernóbil, que entonces ni siquiera sabíamos que había ocurrido. Estaba en casa ese domingo, mi día libre. Dmitri estaba en el patio trasero intentando hacer volar un avión de papel más alto que la valla. Katia dibujaba con tizas de colores en el suelo de cemento cerca de la cocina. Oksana estaba preparando borscht para el almuerzo, y el olor a remolacha cocida invadió toda la casa. A las 10 de la mañana alguien llamó a la puerta. 3 golpes fuertes, agentes. La abrí y encontré a 2 hombres con uniformes militares. «¿Grigori Petrovich Mikhailov?», preguntó el mayor, capitán por insignia. «Sí», respondí, sintiendo que mi estómago se contraía. «Lo llaman para tareas de emergencia nacional. Reúna ropa y equipo de trabajo para 30 días. El camión sale en 2 horas desde la plaza central». «¿Convocado a dónde?», yo pregunté. «Información confidencial. Se le informará en el destino. Es una orden directa del Comité Central del partido». «Pero tengo una familia. Tengo trabajo en la mina mañana por la mañana». «La mina ha sido informada. Su familia recibirá una compensación especial. 2 horas, camarada. No llegue tarde». Se fueron. Oksana estaba parada en la puerta de la cocina, con una cuchara de madera en la mano, goteando caldo rojo en el suelo. «¿Qué fue eso?», preguntó, con la voz temblorosa. «No lo sé. Algún tipo de servicio de emergencia. Lo averiguaré cuando llegue allí».
30 días, Grigori. 30 días fuera de casa. Volveré. Siempre lo haré. Mentí sin saber que estaba mintiendo. Fui a la habitación, tomé mi vieja mochila militar del servicio obligatorio, puse 3 mudas de ropa, calcetines extra, cepillo de dientes, jabón, una foto de Oksana y los niños que llevo en mi billetera hasta el día de hoy. Me vestí con mi ropa de trabajo en la mina, pantalones gruesos de lona, camisa de franela, botas de cuero reforzado con punta de acero. Me puse el casco de minero, el que uso desde hace 11 años, con la lámpara delantera que ya he cambiado 6 veces. A las 11:30 bajé al salón. Dmitri me miró con ojos grandes y asustados. «Papá, ¿vas a viajar?» «Me voy, hijo mío, pero volveré pronto». «¿Lo prometes?» «Prometo». Otra mentira sin saberlo. Levanté a Katia, olía a tiza y leche. «Papá traerá regalos cuando regrese», dije. «Quiero una muñeca», respondió ella seriamente. «Entonces habrá una muñeca». Besé su frente, besé la cabeza de Dmitri, abracé a Oksana durante un largo minuto en la puerta. «Te amo», me susurró al oído. «Yo también te amo. Cuídalos». «Vuelve, Grigori. Tienes que volver». «Vuelvo enseguida. Sal por la puerta». No miré hacia atrás porque si lo hacía me pondría a llorar, y un hombre soviético no llora delante de su familia. Caminé hasta la plaza central, donde ya había un camión militar y una veintena de mineros que conocía de las distintas minas de la región. Víctor estaba allí, con la misma expresión confusa que yo debía haber tenido en su rostro. «¿Tú también?», yo pregunté. Además, a las 10 llamaron a la puerta. «Olga está furiosa. Dice que Moscú quiere matarnos otra vez». «¿Sabes a dónde vamos?» «Nadie lo sabe, pero mira cuántos mineros. Debe ser para cavar algo». «¿Excavar qué en una emergencia nacional?» «Averigüémoslo». Subimos al camión. Llegaron más mineros. Al mediodía éramos 40 hombres de Tula. El camión partió. Viajamos todo el día, toda la noche, al día siguiente. Solo paramos para cubrir necesidades básicas y para comer raciones militares enlatadas. Nadie nos dijo nada. La segunda noche llegamos a un enorme campamento militar con cientos de tiendas de campaña, camiones, helicópteros, hombres uniformados corriendo de un lado a otro. «¿Dónde estamos?», alguien preguntó. «Pripyat, región de Kiev», respondió el conductor. «Cerca de la central nuclear de Chernobyl». Fue la primera vez que escuché ese nombre. Chernóbil. Todavía no sabía qué era el nombre del final, de mi vida tal como la conocía. Nos bajamos del camión con las piernas entumecidas después de 2 días de viaje. Un oficial nos reunió en una gran tienda que olía a lona mojada y al sudor de muchos hombres. Dentro había otros grupos de mineros. Reconocí acentos del Donbass, de Moscú, de Siberia. Había fácilmente 200 hombres en esa tienda. Un coronel subió a una plataforma improvisada hecha de cajas de madera. «Camaradas mineros», comenzó con voz resonante. «Os convocaron porque sois los mejores excavadores de la Unión Soviética. El 26 de abril hubo un accidente en el reactor número 4 de la central nuclear de Chernobyl. El núcleo del reactor está expuesto y existe el riesgo de fusión total si alcanza el nivel freático subterráneo. Su misión es cavar un túnel de 150 metros de largo directamente debajo del reactor para que podamos instalar un sistema de refrigeración que evite una catástrofe». Silencio total en la tienda. Alguien tosió. Otro murmuró algo. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó un minero de Donbass. 30 días. No puede ir más allá de eso». «¿Equipo de protección?», preguntó Víctor a mi lado. «Se proporcionará sujeto a disponibilidad». «¿Qué pasa con la radiación?», yo pregunté. «Los niveles son altos, pero dentro de límites aceptables para trabajos de corta duración. Trabajarán en turnos de 4 horas.
Se les pagará una compensación económica especial, bonificaciones de 5 veces el salario mensual. 5 veces el salario. Ganaba 180 rublos al mes. 5 veces serían 900 rublos. Con eso podría comprarme un televisor nuevo, ropa para los niños y quizá incluso ahorrar para comprarme un coche Lada dentro de unos años. ¿Alguien puede negarse?, preguntó otro minero. No, respondió simplemente el coronel. Este es un servicio de emergencia nacional ordenado por el Comité Central. La negativa será tratada como deserción en tiempos de guerra. Guerra. Usó la palabra guerra. ¿Contra qué? ¿Contra un reactor invisible que libera radiación al aire? Nos dividimos en grupos de 20 hombres cada uno. Mi grupo incluía a Víctor y otros 18 mineros que no conocía. Nuestro líder era un ingeniero moscovita llamado Konstantin Vasiliev, un hombre de poco más de 40 años con gafas de montura gruesa y manos que nunca en su vida habían empuñado un pico. Empiezas mañana al amanecer, nos informó Konstantin. Turnos de 4 horas, 3 turnos al día. Esto significa que tendremos 60 hombres trabajando simultáneamente en constante rotación. El túnel debe tener 2 metros de alto por 2 metros y medio de ancho. Soportes de madera cada 3 metros. Avance mínimo requerido, 5 metros por día. Excavar 5 metros de roca en 4 horas es imposible, afirma Víctor. Entonces haz lo imposible, respondió Konstantin sin mirarlo. Nos llevaron a las tiendas donde dormiríamos. 20 hombres por tienda, catres de metal con colchones finos que apestaban a moho, sin almohadas, una manta fina para cada uno, baños compartidos en el exterior, comida servida en la cafetería de campo 3 veces al día. Esa noche dormí poco. El hombre que estaba en la cama junto a la mía, un minero siberiano llamado Oleg, roncaba como un tractor. Víctor estaba en la cama del otro lado murmurando en sueños. A las 3 de la madrugada me levanté, salí de la tienda y encendí un cigarrillo. El cielo estaba despejado, las estrellas brillaban y una luna menguante iluminaba los cientos de tiendas de campaña en el campamento. A lo lejos, quizás a 2 millas de distancia, vi una luz extraña, azulado, brillante, pulsando suavemente como si respirara. «Hermoso, ¿no?», dijo una voz detrás de mí. Me di vuelta y vi a un joven soldado, de no más de 20 años, fumando también. «¿Qué es esa luz?», yo pregunté. «El reactor, el núcleo expuesto, el grafito quemado. Produce esta luz azul que parece una aurora boreal, hermosa desde lejos, mortal de cerca». «¿Fuiste allí?». «Fui, una vez. 5 minutos conduciendo un camión que transportaba arena. 5 minutos y recibí una dosis de radiación que me matará en 10 años, según los médicos». Él se rió, pero era una risa sin alegría. «Ustedes los mineros van a acabar debajo de eso. Buena suerte». Apagó el cigarrillo y se alejó. Observé la luz azul hasta que el cielo empezó a aclararse en el horizonte. A las 5 de la mañana nos despertaron con gritos y silbidos. Desayuno rápido, avena aguada, pan negro, té sin azúcar. A las 6 estábamos en la entrada del túnel. Todavía no era un túnel. Era simplemente una depresión en el suelo cerca de los edificios de la planta, tal vez a 200 metros del reactor que explotó. Miré hacia arriba y vi la destrucción por primera vez. El techo del edificio del reactor había desaparecido. Había un enorme agujero por donde salía humo y luz azul incluso durante el día. Escombros esparcidos por todas partes, hormigón proyectado, barras de metal retorcidas y silencio, un silencio equivocado. Ningún pájaro canta, no hay insectos zumbando por ahí. «¿Por qué estás tan callado?», le pregunté a Víctor. «Porque todo lo que vuela o se arrastra ya ha muerto o ha huido», respondió uno de los mineros veteranos. «La radiación todo está vivo.
Somos los únicos idiotas que todavía estamos aquí voluntariamente. No es voluntario si no podemos negarnos, murmuró Víctor. Nos dieron cascos con faros, picos, palas, mazos, sin equipo de protección, sin trajes especiales, sin dosímetros. ¿Qué pasa con la protección radiológica?, preguntó Oleg. Trabaja rápido y sal rápido, respondió Konstantin. Cuanto menos tiempo estés expuesto, mejor. Eso no es protección, sighed Oleg. It's what you have, Konstantin finished. We went down. The first 3 meters were relatively soft earth. Then we found rock, hard limestone that resisted the pick. At 10 meters deep it was like being inside an oven. At 15 meters, where the horizontal tunnel began towards the reactor, it was 50. We worked in silence, just the sound of metal against stone, heavy breathing, occasional swearing when stubborn rock wouldn't give way. Drink water, rest for 8 hours, come back para el próximo turno. ¿Inicio de la exposición?, preguntó Víctor, limpiándose la boca. ¿Cuánta radiación hay ahí abajo? Niveles altos, pero no fatales para una exposición corta, respondió el médico sin mirar a los ojos. Mentir. Sabía una mentira cuando la escuché. Crecí en la Unión Soviética y aprendí a detectar las mentiras oficiales antes de aprender a leer. Volvimos a las tiendas de campaña. Dormí 3 horas y soñé que Oksana me llamaba longe, mas não conseguía alcanzá-la. Acordei suando mesmo com a barraca fria. Às 6 da tarde volteamos hacia el túnel. Segundo turno. Mais 4 horas cavando no calor impossível, respirando ar que tinha gosto de metal, sentindo a cabeça latejando, os músculos tremendo. Aos poucos, dia após dia, o túnel avançava. 5 metros no primeiro dia, 6 no segundo, 7 no terceiro, quando encontramos veio de rocha mais mole. No 4º dia perdemos o primeiro homem. Não foi dentro del túnel, foi de noite, na barraca. Mineiro de Donbass chamado Anatoly começou a convulsionar às 2 da madrugada. Vomitou sangue, muito sangue. Médicos vieram, levaram ele às pressas. De manhã nos informaram que Anatoly tinha morrido de ataque cardíaco súbito. Ataque cardíaco? Victor está incrédulo. Ele tinha 25 anos e era saudável como cavalo. Coração fraco não diagnosticado, explicou o médico. Acontece. Radiação não tem nada a ver, nos garantiza Konstantin. Mas mentiras. No 10º dia, eu comecei a sentir os primeiros sintomas. Náuseas constantes, tonteira ao levantar rápido demais, dor de cabeça que não passava nem com aspirina. Olhava para minhas mãos e via tremores finos que não estavam lá antes. Victor estava pior. Ele tinha perdido peso, estava pálida, tossia sangue de manhã. Precisa ver médico, eu disse. Médico vai dizer que é normal e mandar volver a trabalhar, respondió. Não é normal, Victor. Estás enfermo. Todos estamos enfermos, Grisha. Solo que algunos morirán más rápido que otros. El 15º día perdimos 7 hombres más. No todos a la vez. 1 a 1, durante 24 horas. Primero fue Boris, un minero de Moscú que se desplomó dentro del túnel agarrándose el pecho. Lo sacamos a rastras, pero ya estaba muerto cuando llegó a la superficie. Luego fue Iván, quien simplemente no se despertó por la mañana. Estaba en la cama, frío, con los ojos abiertos, mirando al techo. Otros 3 comenzaron a sangrar por los oídos y la nariz al mismo tiempo durante el turno de tarde. Los médicos se los llevaron y nunca regresaron. Los 2 últimos murieron convulsionando durante la noche, vomitando sangre tan oscura que parecía petróleo. 14 muertos en 15 días, dijo Víctor, mientras fumábamos fuera de la tienda. De 400. Eso es una tasa de mortalidad del 3,5%. ¿Llevas estadísticas sobre nuestras muertes?, yo pregunté. Estoy tratando de calcular cuánto tiempo tengo antes de convertirme también en una estadística.
Tosió y escupió sangre al suelo. No me parece. Intenté escribirle una carta a Oksana, pero no encontré las palabras. ¿Qué diría yo? ¿Que estaba muriendo lentamente cavando bajo un veneno invisible? ¿Que probablemente no vería crecer a Dmitri y Katia? ¿Que el bono de 900 rublos no valía la vida? Rompí el papel y lo tiré. Dentro del túnel, el calor había subido a 55 grados centígrados. Solo tenemos que arrastrarlos afuera, tirarles agua fría, esperar a que despierten, enviarlos de regreso adentro, porque el plazo no esperó a nuestra debilidad. Quedan 12 metros hasta llegar al punto directamente debajo del núcleo del reactor, nos informó Konstantin el 17º día. Después de eso cavamos otros 23 metros en el otro lado y terminamos. Estamos según lo previsto. ¿Cuántos de nosotros estaremos vivos para haber terminado el túnel?, preguntó Oleg. Konstantin no respondió. El 18º día, Víctor me dio su casco. Ya no necesitaré esto, dijo. No digas tonterías, por supuesto que lo harás. Grisha, mírame de verdad. Miré. Víctor había perdido al menos 30 libras. La piel era amarillenta y se extendía sobre los huesos de la cara. Ojos hundidos con círculos morados a su alrededor. Manos temblando constantemente. El cabello comienza a caerse en mechones. Me estoy muriendo, dijo simplemente. Lo sé, tú lo sabes, todo el mundo lo sabe. Así que llévate el casco. Cuando me vaya, quiero que alguien recuerde que Víctor Sokolov existió, que excavó bajo Chernobyl, que no huyó cuando podría haberlo hecho. Nadie pudo escapar. Dijeron que sería una deserción. Algunos huyeron de todos modos, desaparecieron en la noche. Probablemente fueron perseguidos y fusilados, pero lo intentaron. Nosotros no lo intentamos, nos quedamos. Así que guarda tu casco y acuérdate de mí. Le quité el casco roto de sus manos temblorosas. Está aquí conmigo hasta el día de hoy. Ahora quiero saber algo de ti que me escuchas del otro lado. ¿Desde dónde estás viendo esto? Comenta abajo. Escríbelo así. Brasil, Portugal, México, Argentina, España, estés donde estés. Quiero saber hasta dónde está llegando esta verdad. ¿Cuántas personas en cuántos países finalmente están sabiendo lo que realmente nos pasó? Ve allí, comenta ahora, solo te llevará 2 segundos. Ahora permítanme volver a esos días terribles. El 20º día llegamos al punto directamente debajo del reactor. Konstantin bajó personalmente con un dosímetro. Estuvo ahí abajo durante 3 minutos y se levantó pálido como el papel. ¿Y ahí?, preguntamos. Niveles como se esperaba, mintió. Pero yo había visto el dosímetro por encima de su hombro cuando subió. La aguja estaba saturada al máximo. El medidor alcanzaba hasta 500 roentgens por hora. La aguja estaba más allá de eso, tocando el final de la escala, temblando como si quisiera ir más lejos, pero no tuviera a dónde ir. 500 roentgens por hora es una dosis letal en 4 horas de exposición, y trabajábamos turnos de 4 horas exactamente, haciendo cálculos simples. Cada giro era una sentencia de muerte lenta, pero nadie dijo nada, nadie se quejó, porque, ¿para qué quejarse? Volvemos al túnel, profundizamos más caliente, más radiación, más muertos. El día 21 perdimos 16 hombres de golpe. No dentro del túnel. En la tienda de cuarentena médica, donde habían colocado a aquellos que estaban demasiado enfermos para trabajar, pero aún no lo suficientemente muertos como para que se los llevaran. Durante la noche hubo un incendio. La tienda de lona se incendió y se quemó en cuestión de minutos. Los hombres intentaron marcharse, pero estaban demasiado débiles y demasiado enfermos. Gritaron, mientras ardían. Escuché gritos desde mi tienda a 100 metros de distancia.
Suena que nunca olvidaré. Aullidos de dolor que no parecían provenir de gargantas humanas. Un accidente, explicó el coronel por la mañana. Cigarrillo mal apagado. Tragedia. Cerraron la tienda por fuera, dijo un soldado que estaba de guardia esa noche. Habló en voz baja, pero lo escuché. Lo cerraron a propósito. Los dejaron quemar. ¿Por qué? Pregunté horrorizado. Porque los hombres que mueren a causa de la radiación son una prueba. Las cenizas no. El soldado fue trasladado al día siguiente. Nunca lo volví a ver. El día 23 mi cuerpo realmente empezó a fallar. Ya no eran solo náuseas y mareos. Estaba sangrando. Sangrado de encías al cepillarse los dientes. Sangrado por la nariz sin motivo alguno. Pequeños moretones morados aparecen en mi piel como si alguien me pellizcara mientras dormía. El pelo se cae a puñados en la ducha. Es la médula ósea, me explicó un médico cuando finalmente me vi obligado a buscar ayuda. La radiación destruye las células que producen sangre. Tu cuerpo deja de regenerarse. ¿Existe tratamiento? No, no para ese nivel de exposición. Puedo dar vitaminas, transfusiones de sangre si es necesario, antibióticos para las infecciones. Pero no hay cura. ¿Cuánto tiempo? Imposible decirlo. Algunos hombres duraron semanas, algunos meses, otros, algunos años. Tienes suerte de seguir en pie. Suerte. ¿Qué palabra más extraña para describir morir lentamente? Víctor dejó de trabajar al día 24. Simplemente ya no podía hacerlo. Yacía en la cama temblando, delirando de fiebre, llamando a su esposa Olga, a los hijos que tenía. Me senté a su lado y tomé su mano, que parecía estar hecha de huesos cubiertos de papel fino. Grisha, susurró, dile a Olga que lo intenté, que hice lo mejor que pude. Se lo dirás tú mismo cuando salgas de aquí. No me voy, lo sabemos, pero te vas. Eres fuerte, Grisha. Él siempre fue más fuerte que yo. Entonces cuente cuántos murieron. Di las mentiras, di la verdad. Lo haré, lo prometo. Y cuida de Olga si puedes. Ella se quedará sola con 3 hijos. Yo me ocuparé. Murió esa noche. Simplemente cerró los ojos y dejó de respirar. No hubo convulsiones, no hubo sangre, no hubo drama, solo silencio. Me senté junto a su cuerpo hasta la mañana en que vinieron a llevárselo. No lloré, no podía llorar. Era como si la radiación también hubiera matado mi capacidad de producir lágrimas. El día 25 éramos 123 hombres de los 4 originales. 277 muertos en 25 días. Un promedio de 11 muertos por día. Y aún nos quedaban 5 días de trabajo. El túnel está casi terminado, anunció Constantín. Un día también se puso enfermo para instalar el sistema de refrigeración. Hogar. Como si hubiera un hogar esperando. Como si pudiéramos volver a nuestras vidas anteriores, como si nada hubiera pasado. ¿Qué pasa con los muertos?, preguntó Oleg, que había sobrevivido contra todo pronóstico. ¿Serán honrados como héroes de la Unión Soviética? Medallas póstumas, pensiones para las familias. ¿Y la verdad? ¿Dirán la verdad sobre cuántos murieron y por qué? La verdad oficial se dará a conocer en el momento apropiado. Mentiras sobre mentiras sobre mentiras. El día 27 estaba cavando solo en una sección del túnel cuando sentí que algo cambiaba. No puedo explicarlo exactamente. Era como si el aire se hubiera vuelto más pesado, más denso. Mi piel empezó a hormiguear. El sabor a metal en mi boca se intensificó hasta casi hacerme vomitar. La bombilla de mi casco empezó a parpadear y luego se apagó por completo. Me quedé en total oscuridad, 300 metros debaixo da terra, directamente sob un reator nuclear explodido. Pânico. Pânico puro e primitivo. Comecei a rastejar de volta pelo túnel no escuro, batendo nos soportes de madeira,
cortando mãos e joelhos na rocha afiada. Ouvia minha respiração acelerada ecoando. Ouvia meu coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. Ouvia também um som estranho, um zumbido grave vindo de cima, do reator, como se a terra inteira estivesse vibrando. Rastejei por tempo que pareceu horas, mas provavelmente durante minutos. Finalmente viu na luz tênue mais adelante. Outros mineiros com lámparas de trabajo. ¿Qué pasó? La lámpara se apagó. El aire se ha vuelto extraño. Todos partan ahora, ordenó un ingeniero. Se detectó actividad sísmica en el reactor. Riesgo de colapso. Corrimos. Afuera, los helicópteros sobrevolaban el reactor arrojando más arena y boro. Los camiones llegaban y se marchaban. Los soldados corrían. Sonaron las alarmas. ¿Qué está pasando?, le pregunté a un soldado. El núcleo se está hundiendo. Se está derritiendo a través del concreto. Si golpea el nivel freático explotará y propagará la radiación por media Europa. ¿Y el túnel? ¿Podremos terminar a tiempo? Terminar en 2 días o moriremos todos. Ustedes, nosotros, millones de personas. 2 días. Aún quedaban 8 metros de excavación. Trabajamos turnos dobles. 8 horas adentro, 4 horas afuera. No había descanso real. La comida se tragaba apresuradamente. Dormía de pie contra las paredes del túnel. Los hombres se desmayaban y eran arrastrados fuera y reemplazados inmediatamente. 6 más murieron en esos 2 últimos días. Simplemente cayeron muertos en medio del trabajo. Los corazones se detuvieron. Los órganos fallaron. Los cuerpos se dieron por vencidos. El 29º día completamos la excavación. 150 metros de túnel excavados en roca sólida en condiciones imposibles. De los 400 mineros que comenzaron, 91 seguían vivos al cabo de 30 días. Nos reunieron en la misma gran carpa donde todo había comenzado 30 días antes. 91 hombres en lugar de 400. Espacios vacíos donde deberían estar amigos, compañeros, hermanos. El coronel subió a la plataforma. Él también era diferente. Ojos más delgados, mayores, con expresión de quien ha visto demasiado. «Camaradas», comenzó y se le quebró la voz. «Has completado la misión más importante de la historia soviética. Gracias a tu trabajo, se evitó una catástrofe nuclear de proporciones inimaginables. La Unión Soviética y toda Europa están en deuda con usted». Silencio. Nadie aplaudió. Nadie celebró. Se le prometerá una compensación financiera, 5 veces el salario mensual, certificados de honor por mérito y, dudó, y tratamiento médico gratuito de por vida para cualquier condición relacionada con el servicio. ¿Y los 309 que murieron?, preguntó Oleg. ¿Recibirán honores póstumos? Medallas del héroe del trabajo socialista. Las familias recibirán pensiones especiales. ¿Y la verdad? ¿Van a decirles a sus familias que murieron por la radiación excavando debajo de un reactor que explotó? ¿Estamos siendo transportados como prisioneros? Amostras. Mediram radiação residual em nossos corpos com contadores Geiger que clicavam freneticamente. Fizeram raios-x. Testes de medula óssea que doíam tanto que gritei. Pero nulo soy. No, y eso es un misterio médico. Algunos individuos tienen una resistencia inexplicable a la radiación. Anomalía estadística. Puedes vivir meses, años, tal vez décadas, o podrías morir mañana. Imposible de predecir. ¿Qué pasa con los demás? ¿Los 91? 37 han muerto desde que llegaron aquí hace 3 días. El resto se encuentra en condiciones similares a las suyas o peores. Permanecí en esas instalaciones durante 6 semanas. Transfusiones de sangre diarias, antibióticos intravenosos constantes, vitaminas, medicamentos experimentales que me hicieron vomitar, dieta especial rica en proteínas y calorías.
Poco a poco, increíblemente, comencé a mejorar. No es buena salud. Nunca volvería a estar sano, pero lo suficientemente estable como para no morir inmediatamente. De los 91 hombres vivos, al final de los 30 días en el túnel, 54 murieron en las primeras 8 semanas posteriores. Quedaban 37, incluido yo. A finales de julio de 1986, me liberaron. Me dieron un documento oficial que decía que había servido en una operación especial de seguridad nacional y que tenía derecho a tratamiento médico gratuito y a una pequeña pensión compensatoria mensual. Secreto de Estado. Violación castigada con prisión. Regresé a Tula en tren. Viaje de 2 días. Miré por la ventana y vi campos verdes, bosques, pueblos. Todo tan normal. Gente que llevaba una vida normal sin saber que 309 hombres habían muerto para poder seguir con vida. Llegué a casa una tarde de julio. Caminé por la calle donde crecí. Todo igual. Mismas casas, mismos árboles, mismos vecinos sentados en bancos en la acera. Pero yo era diferente. Había salido de casa pesando 85 quilos. Estava voltando com 62. Tinha saído com cabelo cheio. Estava voltando quase careca com 29 anos, parecendo ter 29. Estava voltando parecendo ter 60. Olhos se arregalaram. Grigori. Sua voz era sussurro. Sou eu. Ela se jogou em mim chorando. Dimitri se había cortado el pelo y me miraron con los ojos muy abiertos. ¿Trajiste la muñeca? Por un segundo no entendí. Entonces lo recordé. Le había prometido una muñeca. No lo traje, lo siento, pero lo compraré mañana, ¿de acuerdo? Ella asintió, pero vi decepción en sus ojos. Entramos a la casa. La mesa estaba puesta para la cena. Patatas hervidas, repollo estofado, pan negro, té, comida sencilla, maravilloso. Nos sentamos. Oksana siguió mirándome. Tocaba mi mano de vez en cuando como si comprobara que yo era real. ¿Qué pasó?, preguntó finalmente. Estás tan delgada, tan diferente. Trabajo duro, demasiado pesado. ¿Dónde has estado? No puedo decirlo, secreto de Estado. Grigori, eres mi marido, puedes decírmelo. No puedo, te juro que no puedo, perdóname. Ella aceptó, pero vi dolor en sus ojos. Los secretos entre marido y mujer son un veneno lento. Esa noche me quedé en la cama por primera vez en 3 meses. Colchón blando, almohada limpia, manta que olía a hogar, a Oksana, a vida normal. Debería haber dormido profundamente, pero no pude. Cerré los ojos y vi el túnel. Escuché el sonido de picos. Sentí un calor imposible. Vi las caras de los muertos, especialmente Víctor. Me desperté sudando y gritando. Oksana me sacudió y me preguntó qué era. Pesadilla, solo una pesadilla. Pero no fue así. Fue la memoria. Regresé a trabajar en la mina de carbón en agosto. Duré 3 días. Al tercer día, a 100 metros de profundidad, tuve un ataque de pánico. La oscuridad del túnel del carbón me recordó la oscuridad del túnel bajo Chernobyl. El aire caliente me recordó al calor radiactivo. Empecé a hiperventilar, a temblar. Vi puntos negros en mi visión. Tuvieron que traerme a la superficie. Ya no puedo bajar más, le dijo al capataz. Ya veo, respondió suavemente. Sabía dónde había estado. Los rumores ya circulaban. Te pondré a trabajar en la superficie, mantenimiento de equipos. Trabajé otros 5 años en mantenimiento. Salario más bajo, pero podía mantener a una familia. Dimitri creció. Katia creció. La vida continuó. Pero estaba muriendo lentamente. En el primer año después de Chernobyl, murieron 13 de los 37 supervivientes. Cáncer principalmente. Leucemia. Tumores. En el segundo año, 9 más. En el tercero, 6 más. Fui a funerales. Todos fuimos. Nos reuníamos en estos funerales, cada vez menos supervivientes,
y nos mirábamos pensando, ¿quién es el próximo? En 1991, 5 años después de Chernóbil, éramos 9 sobre 400. La Unión Soviética colapsó ese año. De repente, ya no había un país que nos enviara a la muerte. Ya no había un partido que nos diera órdenes. Ya no existía un sistema que nos prometiera honores y pensiones. Las pensiones dejaron de llegar. El tratamiento médico gratuito ha desaparecido. Los documentos oficiales se convirtieron en papel sin valor. Busqué a Víctor una vez, su viuda Olga. La encontré viviendo en un apartamento pequeño y miserable con sus 3 hijos. Trabajé como limpiador. La pensión especial que prometieron nunca llegó, me dijo. Dijeron que no hay constancia de que Víctor haya muerto en un servicio especial. Dijeron que simplemente murió, una enfermedad no relacionada con el trabajo. Pero yo estaba allí, lo vi morir. Su testimonio no cuenta, necesita documentación oficial, y toda la documentación ha sido clasificada o destruida. Le di dinero que no tenía para dar. No fue mucho, pero fue algo. Grigori, dijo cuando me iba. Víctor me lo dijo, antes de partir en ese último viaje. Dijo que si pasaba algo, dirías la verdad. Te lo diré, cuando llegue el momento. El momento es ahora, mientras todavía queden supervivientes con vida. Pero tenía miedo. Miedo al gobierno incluso sin la Unión Soviética. Miedo a represalias. Miedo a ser silenciados como han sido silenciados tantos otros. En 2001, 15 años después del accidente, hubo 5 supervivientes. Oleg, yo y 3 personas más, a las que apenas conocía porque trabajábamos en turnos diferentes. Nos reunimos una vez al año, el 30 de mayo, aniversario de la finalización del túnel. Bebimos vodka, contamos historias, lloramos por los muertos. En 2011, 25 años después, éramos 3. En 2021, 35 años, éramos 2. Víctor y yo. No el Víctor Sokolov que murió en 1986. Otro Víctor, Víctor Petrov, murió en el año 2023. Cáncer de hígado. El último año de mi vida fue una agonía. Lo visité en el hospital 3 días antes del final. Grisha, susurró. Tienes que decirlo. Lo sé. No, no lo sabes. Sigues diciendo que lo vas a contar pero no lo haces. Y ahora eres solo tú, el último. Si mueres sin decírnoslo, todos moriremos de nuevo. Esta vez de verdad, olvidados, como si nunca hubiéramos existido. Murió 2 días después. Fui al funeral. Eran 7 personas, su familia y yo. 7 personas para enterrar al último además de mí entre 400 héroes. Llegué a casa ese día y comencé a escribir. Escribí todo. Cada nombre que recordaba, cada muerte que presencié, cada mentira que escuché. Escribí durante semanas, luego puse todo en una caja. Todavía tenía miedo. Pero entonces murió Víctor Sokolov, mi Víctor original, mi mejor amigo, hace 3 meses. Y sus últimas palabras fueron, hay que contarlo. Entonces estoy contando. Hoy, 2026, 40 años después de aquellos 30 días bajo Chernóbil, tengo 68 años. Sobreviví 12 tipos diferentes de cáncer. Tuve 37 cirugías. Tomo 17 medicamentos diferentes todos los días. Mi cuerpo es un mapa de cicatrices y radiaciones residuales. Los médicos dicen que es un milagro que esté vivo. Yo digo que es una maldición. Oksana murió en 2018. Cáncer de mama que ha hecho metástasis. Los médicos dijeron que no tenía relación con mi exposición a la radiación. Pero sé la verdad. La radiación que llevaba en mi cuerpo la contaminó lentamente durante décadas. Dmitri tiene ahora 47 años. Tuvo 3 hijos. Todos nacimos con problemas. Uno con un defecto cardíaco, otro con problemas renales, el tercero con desarrollo retrasado. Es genético, explicaron los médicos. Mutaciones en el ADN.
posiblemente relacionadas con la exposición de los padres a la radiación. Mi hijo paga el precio de mi heroísmo forzado. Katia nunca logró tener hijos, probado durante años, abortos espontáneos repetidos. Finalmente los médicos descubrieron, su sistema reproductivo estaba dañado. Probablemente una exposición secundaria a la radiación durante la infancia, dijeron. Mi hija es estéril por mi culpa. Entonces sí, sobreviví. ¿Pero a qué costo? Todos los que amaba pagaron el precio. ¿Y por qué? Cavar un túnel debajo de un reactor, que tal vez ni siquiera hubiera necesitado el túnel, porque los ingenieros, hasta el día de hoy, debaten si el sistema de enfriamiento instalado realmente evitó la fusión o si la fusión ya se había detenido por sí sola. 400 hombres se sacrificaron quizás por nada. Las mentiras oficiales comenzaron el primer día y nunca cesaron. Primera mentira. La radiación se encuentra en niveles seguros para trabajos de corta duración. Verdad. Estuvimos expuestos a dosis de 500 roentgens por hora o más. La dosis letal es de 400 roentgens acumulados. Cada turno de 4 horas era una sentencia de muerte. Segunda mentira. Tendrás el equipo de protección adecuado. La verdad. Nos dieron cascos de minero normales y ropa de trabajo normal, sin traje de protección radiológica, sin dosímetro personal. No había forma de saber cuánto estábamos expuestos hasta que comenzaron los síntomas. Tercera mentira. El trabajo durará 30 días y luego te irás a casa. Verdad técnica pero omisión crucial. Sí, el trabajo duró 30 días. Pero no dijeron que la mayoría no sobreviviría esos 30 días. No dijeron que de los que sobrevivieron, la mayoría moriría en los meses siguientes. No dijeron que prácticamente todos estaríamos muertos dentro de una década. Cuarta mentira. Se pagará una compensación especial de 5 veces el salario mensual. Verdad. Pagaron por algunos. Para muchos, no pagaron nada. Para los que murieron, las familias tuvieron que luchar durante años para obtener una compensación, y la mayoría nunca la recibió. Mis 900 rublos prometidos se convirtieron en 300 rublos reales, y luego se convirtieron en nada cuando la Unión Soviética colapsó y el rublo perdió todo valor. Quinta mentira, la mayor de todas. Cifra oficial de muertos en la operación de construcción del túnel. 31 trabajadores. 31. Esta es la mentira que me enfurece más que todas las demás, porque murieron 309 en los 30 días de trabajo, 54 más durante las próximas 8 semanas, cientos más en los años siguientes. De 400 hombres, solo sobrevive uno, yo, pero oficialmente solo murieron 31. ¿Dónde están los otros 278 cuerpos? Enterrado en tumbas anónimas, cremados sin ceremonia, registradas como muertes por causas naturales no relacionadas, borrado de la historia. Tengo pruebas, tengo mi memoria, tengo una lista de nombres que he escrito a lo largo de los años. Recuerdo 217 nombres entre 400. 217 hombres con rostros, familias, historias. Boris Lebedev, de 33 años y 3 hijos, murió al 14º día vomitando sangre. Ivan Kozlov, de 27 años, recién casado, no se despertó la mañana del 15º día. Anatoly Morozov, 25 años, el primero en morir, convulsiones y sangre la segunda noche. Mikhail Popov, de 41 años, veterano de Afganistán, sobrevivió a la guerra pero no a la radiación, murió al 20º día. Piotr Vasiliev, de 19 años, el más joven de todos, lloró por las noches extrañando a su madre, murió al 18º día llamándola. Valentín Kuznetsov, 52 años mayor, dijo que había pasado por cosas peores,
Se equivocó y murió al 22º día. Oleg Fedorov sobrevivió a los 30 días. Murió 2 semanas después en el hospital militar. Lo último que dijo fue: ¿valió la pena? No supo responder. Y Víctor Sokolov, mi Víctor, de 29 años, mi mejor amigo desde los 8, murió al día 25 después de entregarme su casco y hacerme prometer que le diría la verdad. Te lo digo ahora, Víctor. 40 años de retraso, pero estoy contando. ¿Existen los documentos? Alguno. Pocos. La mayoría fueron clasificados como secretos de Estado. Luego fue destruido. Pero algunos sobrevivieron. Informes médicos filtrados. Testimonios de médicos que atendieron a moribundos. Fotos de fosas comunes. Listas parciales de nombres. Los periodistas han intentado investigar a lo largo de los años. Algunos fueron silenciados. Otros se dieron por vencidos cuando se dieron cuenta de que nadie quería escuchar, porque la verdad sobre Chernobyl es incómoda. Para Rusia, sucesora de la Unión Soviética, porque expone la incompetencia y la inhumanidad del sistema soviético. Para la industria nuclear mundial, porque demuestra los costes humanos reales de los accidentes nucleares. Para los gobiernos en general, porque muestra con qué facilidad sacrifican las vidas de los trabajadores comunes y corrientes cuando es necesario. Impacto real versus impacto oficial de Chernobyl. Oficialmente, Agencia I, la Energía Atómica Internacional, estimó 4.000 muertes relacionadas con el accidente. Organizaciones independientes calculan entre 90 y 3.200.000 muertes. La verdad se encuentra en algún punto intermedio entre estos números. Solo de los liquidadores, las 600.000 personas que trabajaron en la limpieza y la contención en los años posteriores al accidente, decenas de miles murieron a causa de enfermedades relacionadas con la radiación. La zona de exclusión sigue existiendo 40 años después. 30 kilómetros alrededor de la planta donde nadie puede vivir. Pripyat, una ciudad de 50.000 habitantes, sigue siendo una ciudad fantasma. Edificios derrumbándose, calles invadidas por la vegetación, un parque de atracciones oxidado con una noria que nunca giró porque un accidente ocurrió días antes de la inauguración. Niños nacidos en la región después del accidente. Altas tasas de defectos congénitos, cáncer de tiroides, leucemia. Según los científicos, toda la región será inhabitable durante otros 20.000 años. 20.000 años. Imagínese eso. Hace 20.000 años los humanos todavía vivían en cuevas. Dentro de 20.000 años nuestros descendientes lejanos todavía no podrán vivir en esa tierra que envenenamos una noche de abril de 1986. ¿Fueron castigados los culpables? No precisamente. El director de la planta, Víctor Bryukhanov, fue condenado a 10 años de prisión. Hizo 5. El ingeniero jefe Nikolai Fomin, condenado a 10 años, cumplió 4. El ingeniero de turno Anatoly Dyatlov, 6 años de prisión. Estos hombres cuyas decisiones y errores provocaron el accidente cumplieron condenas menores que los ladrones comunes. Los diseñadores del reactor RBMK, con sus defectos conocidos y no corregidos, nunca tuvieron que rendir cuentas. Los burócratas que ordenaron pruebas de seguridad mal diseñadas nunca enfrentaron la justicia. Los funcionarios que mintieron sobre los niveles de radiación en los primeros días y condenaron a miles de personas a una exposición letal nunca fueron castigados. El coronel que nos comandaba está retirado en algún lugar y recibe una cómoda pensión militar. Konstantin Vasiliev, el ingeniero que supervisó nuestro trabajo en el túnel, murió de cáncer en 2033, pero vivió 17 años más de lo que debería teniendo en cuenta la exposición que tuvo, más que la mayoría de nosotros. La verdadera justicia nunca llegó porque la justicia
requeriría admitir la culpa, y los sistemas de poder nunca admiten la culpa, cuando pueden simplemente negarla y esperar a que mueran los testigos. Ahora casi todos los testigos están muertos. Solo quedé yo. ¿Qué aprendí sobre la naturaleza humana en esos 30 días bajo el reactor? Aprendí que el verdadero heroísmo existe. Vi hombres demasiado enfermos para estar de pie, pero tomaban picos y cavaban porque sabían qué trabajo había que hacer. Vi a los mineros compartir lo último que les quedaba de agua cuando todos estaban deshidratados hasta el punto del delirio. Vi a Víctor darme su casco, sabiendo que iba a morir, queriendo que alguien recordara que existía. Vi a Oleg cargar a un colega inconsciente sobre su espalda a través de 50 metros de túnel cuando él mismo apenas podía caminar. También vi cobardía. Vi a hombres robar comida a otros. Vi a algunos fingir enfermedad para evitar turnos mientras amigos morían en su lugar. Vi a un médico negarle morfina a un hombre que agonizaba porque necesitamos ahorrar dinero para casos más graves, ya que todos éramos casos graves. Vi a oficiales mentir entre dientes, mirando a los ojos de hombres que sabían que estaban condenados. Vi a toda la sociedad mirar hacia otro lado cuando los sobrevivientes regresaron destruidos, tratándonos como leprosos infectados a quienes sería mejor olvidarlos. Aprendí que cuando el sistema de poder decide que eres desechable, eres desechable. No importa si tienes una familia, no importa si tienes sueños, no importa que sea humano. Eres una herramienta para ser utilizada hasta que se rompa y luego desechada. Aprendí que la solidaridad entre trabajadores es real. Que hombres de diferentes regiones, con diferentes acentos, con diferentes vidas, se unan cuando enfrentan juntos la muerte. Las últimas palabras de Víctor sobre cuidar de Olga no fueron solo palabras, fueron una petición de hermano a hermano. Aprendí que el amor es más fuerte que la radiación. Oksana me abrazó cuando regresé, a pesar de que sabía que estaba infectado. Ella permaneció conmigo durante 32 años, a pesar de que yo era el caparazón del hombre con el que se casó. Murió a mi lado tomándome la mano. Este es el amor que la radiación no puede matar. Sobre el poder y la verdad, los gobiernos mienten. Siempre han mentido, siempre mentirán. Mienten porque la verdad es inconveniente, costosa y políticamente peligrosa. Mienten porque pueden. Porque ¿quién los va a contradecir? Los trabajadores muertos no hablan. Los supervivientes intimidados guardan silencio. Los documentos son clasificados o destruidos. Los testigos independientes están prohibidos o desacreditados. Y la población en general quiere creer mentiras porque la verdad da demasiado miedo. El costo humano de las mentiras políticas siempre lo pagan los más débiles. Pagamos con vidas. Las familias pagaron con décadas de sufrimiento. Toda la región paga hasta el día de hoy con tierras envenenadas y generaciones dañadas. Pero los políticos y burócratas que mintieron continuaron con sus carreras, sus pensiones, sus cómodas vidas. Importancia de los testigos independientes. Si no fuera por algunos periodistas valientes, algunos científicos honestos, algunos médicos que mantuvieron registros secretos, la verdad sobre Chernobyl habría quedado completamente enterrada. La historia oficial sería la única historia. Y la historia oficial es siempre una mentira conveniente. Por eso te lo digo ahora, porque cuando yo muera ya no habrá testigos directos de los 400 mineros. Solo habrá una historia oficial de 31 muertes y una misión heroica cumplida. Peligro de olvidar o negar, estamos olvidando. La nueva generación no lo sabe, no lo entiendo. Para ellos, Chernobyl es un nombre de un libro de historia,
una foto de una noria oxidada, una serie de televisión dramática. No es real. No son 309 hombres los que mueren en 30 días. No es Víctor dándome el casco roto con manos temblorosas. No soy yo quien vomita sangre solo en la oscuridad, a 300 metros bajo tierra. La negación es peor. Hay gente que niega que el accidente haya sido tan grave. Eso niega las cifras de muertos. Lo que dice que la radiación no es tan peligrosa como dicen. Quien culpa a las víctimas de exagerar los síntomas. A estas personas les digo, vengan y vean mi cuerpo cubierto de cicatrices de 37 cirugías. Ven a leer la lista de 217 nombres de hombres que vi morir. Ven y explícale a Dmitri por qué sus hijos nacieron enfermos. Ven y dile a Katia que no puede tener hijos por exageración. ¿Podría volver a suceder? Sí. Fukushima en el año 2011 lo demostró. Catastrófico accidente nuclear en un país tecnológicamente avanzado y con estrictos protocolos de seguridad. Todavía sucedió. Porque la energía nuclear tiene cero margen de error y los humanos no somos infalibles. Señales de advertencia en Chernóbil que fueron ignoradas. El reactor RBMK tenía fallos de diseño conocidos. Pruebas similares en otras plantas habían mostrado problemas. Los operadores informaron anomalías que fueron ignoradas. La cultura de seguridad estaba subordinada a los plazos y la producción. Todo esto fue ignorado hasta que fue demasiado tarde. Lo que la población debe saber. Los gobiernos no dirán toda la verdad en situaciones de emergencia nuclear. Lo minimizarán, retrasarán las evacuaciones, dirán que todo está bajo control cuando no es así, porque el pánico es malo para el orden público y la verdad es mala para la política. Así que no confíe solo en las fuentes oficiales. Busque información independiente. Prepararse. Ten un plan. Lo que los gobiernos nunca contarán voluntariamente. El costo humano real. ¿Cuántos trabajadores mueren limpiando? ¿Cuántas personas desarrollan enfermedades años después? ¿Hasta cuándo la región será inhabitable? ¿Cuánto dinero cuesta realmente? Porque estas cifras destruyen la narrativa de la energía nuclear como una solución limpia y barata. La energía nuclear en sí misma. No estoy simplemente en contra ni simplemente a favor de ella. La energía nuclear bien gestionada puede ser relativamente segura, puede reducir las emisiones de carbono, puede proporcionar energía confiable, pero, bien gestionado, es una parte crucial, y la gestión humana siempre tiene fallos, corrupción, prisas, negligencias, simples errores humanos. Cualquiera de estos podría causar una catástrofe. Entonces, si vamos a utilizar la energía nuclear, necesitamos transparencia total, una cultura de seguridad por encima de la producción, inversiones masivas en mantenimiento y actualización, planes de emergencia reales, no solo papel, responsabilidad real cuando ocurren errores. ¿Tenemos esto? Casi nunca, sí. Preparación imposible versus preparación sensata. Nadie puede prepararse completamente para un accidente nuclear. La radiación es invisible, inodoro y penetrante. No puedes construir un búnker en casa. No se puede acumular antirradiación acción. Pero una preparación sensata es posible. Saber dónde están las plantas nucleares cercanas, tener una radio a batería para emergencias, conocer las rutas de evacuación, tener suministros básicos para unos días, tener documentos importantes en un lugar accesible para una evacuación rápida, y sobre todo, no espere a que el gobierno le diga que evacue. Si se entera de que ha habido un accidente en una planta cercana a usted, abandone inmediatamente. No esperes la confirmación oficial. Los agentes de Pripyat esperaron 36 horas para evacuar la ciudad. En esas 36 horas,
Toda la población quedó innecesariamente expuesta. Algunas personas se marcharon solas de madrugada y se salvaron. Reflexiones personales sobre lo que perdí además de mi salud. Perdí mi identidad de minero. El trabajo era lo que yo era. Quítame esto y ¿quién soy yo? Perdí la amistad con Víctor, a quien conocía desde que era niño. 40 años después, todavía lo extraño a diario. Perdí la posibilidad de envejecer normalmente con Oksana, de ver nietos sanos, de vivir una vejez tranquila. Perdí el sueño sin pesadillas. Perdí la capacidad de estar en espacios oscuros y cerrados, sin entrar en pánico. Perdí la fe en un sistema que pretendía proteger a los trabajadores. Perdí la inocencia sobre la naturaleza del poder. Lo que paradójicamente obtuve, la perspectiva de que la vida es preciosa y frágil. Cada día de vida es un día robado a la muerte. Esto hace que cada amanecer sea un pequeño milagro. Gratitud por las cosas simples. Fuerza respira sin dolor. Comer sin vomitar. Caminar sin ayuda. Las cosas que la gente normal ignora son victorias para mí. Propósito: contar una historia. Asegúrese de que los muertos no sean olvidados. Me mantuvo vivo cuando debería haber muerto. Compasión por los demás que sufren. Vi tanto sufrimiento que no puedo ignorar el sufrimiento de otras personas. Ayudo cuando puedo aunque tenga poco. Arrepentimientos específicos. Lamento no haber huido cuando todavía era posible. En los primeros días, algunos hombres huyeron por la noche. Fueron perseguidos, pero algunos probablemente escaparon. Me quedé por miedo, por obediencia, por creencia en el deber patriótico. Disparates. Mi deber era para con mi familia, no para con el sistema que me veía como una herramienta desechable. Lamento no haberle escrito a Oksana desde el campamento. Podría haber enviado una carta de contrabando diciendo la verdad, diciendo que la amaba a ella y a los niños, diciéndoles que se prepararan para la posibilidad de que yo no regresara. En lugar de eso, la dejé en la oscuridad hasta que aparecí fantasmal en la puerta. Lamento no haberlo documentado más. Debería haber robado una cámara, tomado fotos, registrado los nombres de los 400, registrado todo. En cambio, confié en la memoria, que falla con la edad. Decisiones que reharía de otra manera. No habría ido. Me hubiera escapado. Habría enfrentado las consecuencias de la deserción, porque la prisión es mejor que la muerte lenta por radiación. Habría gritado más fuerte sobre las mentiras. Habría buscado a periodistas occidentales. Les habría contado todo. Me habría arriesgado a ir a prisión por exponer la verdad. Me habría cuidado mejor después de mi regreso. Habría insistido en un mejor trato. Habría demandado al gobierno. Habría luchado por los derechos en lugar de aceptar migajas. Decisiones que repetiría de la misma manera. Le habría dado a Víctor agua de mi cantimplora cuando estaba deshidratado, aunque yo también tenía sed. Habría cargado las herramientas de un colega exhausto, aunque me dolía la espalda. Me habría quedado al lado de Víctor cuando estaba muriendo, incluso a riesgo de contraer una infección. Porque así es la humanidad. Esto es lo que nos separa de las máquinas. Cómo la experiencia cambió la visión del mundo. Antes de Chernobyl, yo creía en los sistemas. Creía que el gobierno protegía a los trabajadores. Creía que el heroísmo tenía recompensa. Creía que la verdad finalmente prevalecería. Ahora sé que los sistemas utilizan personas. Lo que el gobierno protege es el sistema, no los trabajadores. Ese heroísmo muchas veces es castigado con la muerte y el olvido, que la mentira prevalece cuando conviene y se pueden silenciar los testigos. Pero también aprendí que las conexiones humanas individuales son reales incluso cuando los sistemas son falsos. Que el amor de Oksana era real. Que la amistad de Víctor era real. Esa compasión de algunos médicos
fue real, que estas pequeñas cosas personales son las únicas que realmente importan al final. Relación actual con la memoria del evento. Vivo con esto todos los días. No es algo que sucedió en el pasado, es presente continuo. Me despierto y tomo medicamentos para la enfermedad por radiación. Me miro al espejo y veo un cuerpo destruido durante 30 días bajo un reactor. Visito la tumba de Oksana y sé que la radiación contribuyó a su muerte. Veo a Dmitri y a mis nietos enfermos, y sé que es culpa mía, aunque no sea mi elección. Los recuerdos son una carga, pero también son una responsabilidad. Soy el guardián de la historia de 309 hombres que no pueden contar sus propias historias. Esto pesa, pero también da sentido. Perdón o falta de él. No he perdonado a los oficiales que mintieron. No lo perdonaré. Merecen ser recordados como mentirosos y asesinos. Perdoné a Konstantin en parte, porque él también fue una víctima, a pesar de ser un supervisor. Él también enfermó, también sufrió, también fue utilizado por el sistema. Perdoné a los operadores de planta, que cometieron errores, porque nadie merece ser culpado por un accidente de esta magnitud. Ya han pagado un precio suficiente. No perdoné al sistema. La Unión Soviética está muerta, pero la mentalidad que priorizaba la producción sobre la seguridad, la propaganda sobre la verdad, todavía existe en muchos lugares. Esta mentalidad no merece perdón, merece exposición y destrucción. Me perdoné por sobrevivir cuando otros murieron. Me tomó décadas, pero finalmente entendí que no era mi elección. Algunos cuerpos resisten mejor la radiación que otros. Anomalía genética, suerte, destino, como se llame. No es culpa mía que haya sobrevivido, como tampoco fue culpa de Víctor que muriera. El casco de Víctor está aquí frente a mí ahora mismo mientras grabo esto. Agrietado en 3 lugares. Lámpara delantera rota. Marca de sudor en el forro interior. Mancha oscura que podría ser su sangre de la última vez que la usó antes de entregármela. Sostengo este casco y siento el peso de 40 años. Peso de 309 vidas. Peso de la verdad no contada. Ese casco significa que Víctor existió. Significa que la amistad entre 2 niños de Tula de 8 años sobrevivió a todo hasta que finalmente la radiación nos separó. Significa que una promesa hecha por un moribundo a un sobreviviente es sagrada. Por eso estoy aquí contándotelo. Cumpliendo promesa. Estado actual. Semanas o meses dependiendo de último médico que me examinó. El cáncer ha regresado. 13º tipo. No es posible realizar más cirugías. No hay más tratamientos. El cuerpo no puede soportarlo. Así que ahora es cuestión de tiempo. Estoy en paz con eso. Viví 40 años más de los que debería. Vi a Dmitri crecer y tener una familia a pesar de que su familia era imperfecta. Vi caer la Unión Soviética. Vi el mundo cambiar. Vi que la verdad sobre Chernobyl emergía lentamente a pesar de todos los intentos de enterrarla. La vida cotidiana hoy es simple. Me despierto a las 6. Tomo 17 pastillas diferentes, como gachas porque es lo que mi estómago puede soportar. Me siento en el porche cuando el tiempo lo permite. Fumo cigarrillos aunque los médicos me dicen que no lo haga, porque ¿qué importa ahora? Visito la tumba de Oksana 2 veces por semana. Hablo con ella. Digo que finalmente estoy contando una historia, que Víctor finalmente tendrá voz. Por la tarde recibo la visita de Dmitri o Katia. Jugábamos a las cartas. Hablamos. Evitamos hablar del pasado porque duele demasiado. Por la noche tomo más medicamento. Me acuesto temprano porque estoy constantemente cansado. Sueño con un túnel, siempre túnel, oscuridad y calor y el sonido de picos y rostros muertos. Me despierto sudando. Repito todo al día siguiente.
¿Por qué decidí contar esta historia ahora? Porque Víctor Sokolov murió hace 3 meses y era el último junto a mí. Porque sé que se me acaba el tiempo. Porque vi una serie de televisión sobre Chernobyl que era buena, pero que aún no contaba la historia completa de los 400 mineros. Porque el mundo se está olvidando. Porque se están construyendo nuevos reactores con las mismas promesas de seguridad que hemos escuchado antes. Porque necesito que alguien lo sepa. Necesito la verdad para sobrevivir, incluso si no la necesito. Para las familias de las víctimas que nunca recibieron una explicación real. Sus padres, maridos, hermanos, hijos, murieron como héroes, pero también como víctimas. Murieron salvando a Europa de una catástrofe mayor, pero murieron porque el sistema los trató como desechables. Ambas cosas son ciertas. Honren su memoria, pero también exijan justicia. Nunca es demasiado tarde para la justicia. A otros supervivientes, si hay alguno que desconozca, no estáis solos. Sé lo que sufriste, conozco las pesadillas, conozco el dolor, conozco la culpa de haber sobrevivido. No es tu culpa. Eres fuerte por seguir aquí. Cuenta tu historia también. Cuantas más voces, más difícil será silenciarnos. Para los jóvenes que no han experimentado esto, aprendan. Cuestionar la autoridad. No aceptes mentiras convenientes. Cuando el gobierno dice que algo peligroso es seguro, investigue. Cuando digan que el sacrificio es necesario, pregunte a quién se sacrifica y en beneficio de quién. Recuerda que detrás de cada número estadístico hay personas reales con familias reales y sueños reales. Para gobiernos y científicos, la transparencia salva vidas. Las mentiras matan. La cultura de la seguridad siempre debe prevalecer sobre los plazos y la producción. Los trabajadores no son desechables. Si no puedes garantizar la seguridad, no construyas reactores. Para la humanidad en general, Chernóbil no fue un accidente aislado. Fue consecuencia de un sistema que valoraba la apariencia por encima de la realidad, la propaganda por encima de la verdad, la producción por encima de las personas. Estos sistemas todavía existen. Podrían provocar el próximo Chernobyl en cualquier lugar. Mirar, pregunta, cubrir. Último pensamiento sobre los muertos. Boris, Ivan, Anatoly, Mikhail, Piotr, Valentin, Oleg y otros 210 cuyos nombres recuerdo. Y Víctor, siempre Víctor. Fuiste usado y descartado. Fueron llamados héroes pero tratados como herramientas. Murieron solos con un dolor que nadie debería sentir. Fueron enterrados en tumbas anónimas o cremados sin ceremonia. Fueron olvidados por el sistema que los mató. Pero no lo olvidé. Mientras respire, serás recordado. Cuando muera esta grabación, la recordaré. Exististe. Tú importabas. Mereces ser conocido. Si estuvieran vivos hoy, tendrían 60, 70 años. Tendrían nietos. Tendrían recuerdos duraderos. En cambio, solo me tienen a mí, un anciano muriendo contando una historia. Pero es algo, es testimonio, y la verdad. Prometí que te lo diría, y te lo estoy diciendo. Espero que donde quiera que estén puedan por fin descansar sabiendo que no han sido olvidados por completo. Cierre. Asegura el casco agrietado de Víctor. Siento su peso. Peso de hierro y memoria, y promesa cumplida. La frase que dijo Víctor cuando me dio el casco resuena. Guárdame esto, Grisha. Si no salgo de aquí, al menos el casco lo hará. Él no se fue, pero el casco se cayó, y la historia salió a la luz. Y la verdad finalmente sale a la luz después de 40 años de silencio. Siento una mezcla de cosas ahora. Tristeza por todo lo que se perdió, ira por todo lo que le mintieron, paz por decírtelo finalmente. Espero que alguien escuche, a alguien le importe, alguien recuerde. La última imagen que tengo es la de Víctor acostado en la cama de campaña el día 24,
sosteniendo mi mano con su mano que era todo hueso y piel, mirándome con ojos que sabían que la muerte estaba cerca, susurrando, «Cuentas, Grisha, cuentas. Estoy contando, hermano. Finalmente estoy contando. Si has llegado hasta aquí, si me acompañaste durante todo este viaje, te lo agradezco desde el fondo de mi corazón. Ahora deja un me gusta en este video. No es por vanidad, es para que más gente lo vea. Y si aún no estás suscrito, suscríbete al canal ahora porque tengo más historias que contar antes de que sea demasiado tarde. Y respóndeme en los comentarios. ¿Qué es lo que más te sorprendió? ¿Fue saber que 309 hombres murieron en 30 días? ¿Fue descubrir las mentiras sobre las cifras reales? ¿Entendió que esto podría volver a suceder? Escribe lo que se te quedó grabado, porque estos recuerdos no pueden morir conmigo. Necesito saber que alguien lo recordará. Necesito saber que Víctor, Boris, Ivan, Anatoly, Mikhail, Piotr, Valentin, Oleg y otros 210 cuyos nombres llevan, no serán solo números olvidados en la historia, sino que serán personas recordadas por alguien en algún lugar que escuchó esta historia y decidió no olvidar nunca.